Piensas que sabes lo que hay dentro de las pirámides de Egipto. Piensas en oro, en faraones, en tesoros brillantes, en maldiciones de película de Hollywood. Pero lo que te han contado es una historia para dormir, una versión infantil de una verdad mucho más oscura, una que se esconde detrás de paredes de granito de miles de años. Esta historia no es para los que creen en cuentos de hadas. Esta historia es para ti, para el que se atreve a mirar más allá del velo, para el que está listo para ver la verdad que los arqueólogos susurran en las sombras. Las pirámides no son tumbas. O, al menos, no son solo tumbas. Son algo más, algo que los historiadores se niegan a admitir en voz alta. Son complejos de ingeniería, portales hacia lo desconocido, cámaras de conocimiento prohibido y, a veces, lugares de terror inimaginable. Hoy vamos a abrir esa puerta. Vamos a descender a las profundidades de la pirámide de Zoser y a la gran pirámide de Keops. Vamos a ver lo que los libros de historia no se atreven a mostrarte. Prepárate. El viaje no es fácil y lo que vamos a encontrar te cambiará para siempre la forma en que ves el mundo antiguo. El mundo siempre ha visto a las pirámides como el pináculo de la civilización humana, una prueba de la ambición y el genio del hombre. Y en parte, es cierto. Pero al igual que un iceberg, lo que se ve en la superficie es solo una fracción de lo que realmente es. La historia oficial es un monolito, una roca impenetrable de hechos aceptados. Pero bajo esa superficie, hay corrientes subterráneas de misterio, de hallazgos que no encajan, de descubrimientos que desafían nuestra comprensión de la historia. Vamos a sumergirnos en esas aguas turbulentas, a buscar la verdad. Por ejemplo, ¿sabías que la gran pirámide de Keops, supuestamente la tumba del faraón, no contenía ni un solo cuerpo? Ni una sola momia. Ni un solo tesoro personal del faraón. Solo un sarcófago vacío. Los egiptólogos lo explican con una simple frase: los saqueadores. Pero, ¿y si te digo que no es tan simple? ¿Y si te digo que este vacío es, en sí mismo, un misterio mucho más grande y perturbador que cualquier tesoro que se haya encontrado? Nuestra primera parada será en la más antigua de todas, la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. A simple vista, parece solo una pila de piedras. Pero es el primer paso en un camino que llevó a la gran pirámide. Dentro de sus entrañas, se descubrieron miles de vasos de piedra, pero muchos de ellos, en lugar de contener los órganos del faraón, estaban vacíos. ¿Por qué se tomaron la molestia de crear miles de vasos para un propósito desconocido? Algunos de ellos incluso parecen ser miles de años más antiguos que la propia pirámide, lo que sugiere que fueron saqueados de algún lugar anterior o que el conocimiento para crearlos ya existía. La pirámide de Zoser es el punto de partida de nuestra travesía, pero en lugar de ofrecernos respuestas, nos arroja a un abismo de preguntas. A medida que avancemos, desenterraremos historias de hallazgos que no se publicaron en los libros, de túneles que no llevan a ninguna parte y de objetos que no deberían existir. Hablaremos de un esqueleto que podría ser de un faraón, pero que los arqueólogos se niegan a identificar. Nos sumergiremos en los secretos de las pirámides menos conocidas, como la pirámide roja, que a pesar de su nombre, oculta un hallazgo mucho más inquietante que un color. Exploraremos la extraña pirámide torcida, que se eleva hacia el cielo en un ángulo y luego se corrige abruptamente, como si sus constructores se hubieran arrepentido a la mitad del camino. ¿Fue un error de cálculo? ¿O algo más oscuro? Este vídeo no es un documental académico. Es una inmersión en la parte más oscura de la historia. Es la narración de los hallazgos que la ciencia se resiste a aceptar, y de las teorías que la historia se niega a considerar. Si te gusta la idea de que hay más en el mundo de lo que te han enseñado, si te intriga el lado oculto de las cosas, entonces este es tu lugar. Acompáñame en este viaje. Desafiaremos el status quo, buscaremos la verdad y descubriremos que las pirámides no son tumbas. Son portales. Pero antes de adentrarnos en la oscuridad, te pido un favor. Si este viaje te engancha, si la historia te atrapa y quieres saber más, suscríbete y activa la campanita. Porque lo que vamos a descubrir aquí es solo el comienzo. En el corazón de la necrópolis de Saqqara, se alza la pirámide escalonada del faraón Zoser, una estructura que marca el nacimiento de una era. Pero lejos de ser un simple punto de partida para la arquitectura monumental, esta pirámide es un nido de misterios y hallazgos que desafían la línea del tiempo. Los egiptólogos la ven como una prueba de un genio emergente, el arquitecto Imhotep. Pero lo que no te cuentan, lo que se susurra en los pasillos de los museos, es que algo dentro de ella, o más bien, lo que no está, provocó un pánico que heló la sangre de los primeros exploradores. La historia oficial te dirá que la pirámide de Zoser es una tumba, pero cuando se excavó, el hallazgo más sorprendente no fue un cuerpo, ni oro, ni un sarcófago majestuoso.
Fue la ausencia. En lugar de una tumba, los arqueólogos se encontraron con un laberinto de túneles subterráneos y un pozo de 20 metros de profundidad. Al fondo, no había una momia, sino un vacío. Un espacio desprovisto de todo, excepto por un sarcófago de alabastro, sellado, pero completamente vacío. ¿Te imaginas el terror de los primeros exploradores al ver una cámara diseñada para la eternidad, pero desprovista de su ocupante? La tumba estaba preparada, pero el faraón no estaba. ¿Por qué? ¿Se perdió el cuerpo? ¿Se sacó? Oh, y esto es lo inquietante, ¿es que nunca hubo uno? Ahora, adentrémonos en el subsuelo de la pirámide, donde el misterio se profundiza. En un complejo de túneles laberínticos, los exploradores encontraron miles de vasijas de piedra. Miles. Hechas con una perfección que desafía la tecnología de su tiempo. La mayoría estaban rotas y dispersas, como si algo las hubiera destrozado con furia. Pero lo que realmente perturba es que muchas de ellas no tienen el estilo del período de Zoser. Algunos investigadores sugieren que datan de miles de años antes de que la pirámide fuera construida. ¿Cómo llegaron allí? ¿Son reliquias de una civilización anterior y olvidada? Oh, y aquí es donde las teorías se vuelven aún más oscuras. ¿Fueron colocadas allí por los constructores de la pirámide para desorientar, para ocultar algo más importante? El verdadero pánico de Zoser no fue por una maldición o un espíritu. Fue por el descubrimiento de una desconexión total entre lo que se esperaba encontrar y lo que se encontró. Se esperaba un sarcófago real, pero se halló un vacío. Se esperaban artefactos del reino, pero se encontraron reliquias que no encajaban en la línea de tiempo. La pirámide, que se suponía que era un monumento de orden y perfección, era en realidad una especie de cofre del tesoro desordenado, lleno de objetos inexplicables. Los arqueólogos, en su intento por mantener la narrativa de la pirámide como tumba, ignoraron o minimizan estos hallazgos. Pero la evidencia es contundente. El sarcófago vacío es la prueba de que el propósito de Zoser, o al menos el de sus constructores, era mucho más complejo de lo que nos han hecho creer. Es como si la pirámide gritara en silencio una verdad que nadie quiere oír. La ausencia del faraón, la presencia de vasijas ancestrales y el laberinto de túneles apuntan a un propósito que no tiene nada que ver con el entierro. Quizás el sarcófago era un portal, quizás las vasijas eran parte de un ritual olvidado o quizás, y esto es lo más inquietante, la pirámide de Zoser es la tumba de algo o alguien que no era humano. Lo que es seguro es que este lugar no se diseñó para el descanso. Se diseñó para un propósito que la historia aún no puede, o no quiere, explicar. Imhotep. Un nombre que evoca el genio, la sabiduría, el primer arquitecto. Es una figura tan legendaria que algunos lo consideran un dios. La historia oficial nos dice que fue el cerebro detrás de la pirámide de Zoser, el hombre que convirtió la tumba del faraón de una simple mastaba en una majestuosa escalera al cielo. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero tesoro de Imhotep no fue su habilidad arquitectónica, sino el conocimiento que poseía, un conocimiento tan avanzado que sus hallazgos son, en el mejor de los casos, inexplicables, y en el peor, aterradores? Los arqueólogos han encontrado túneles y cámaras subterráneas en el complejo de Zoser que no parecen tener ninguna relación con la pirámide principal. Es como si el lugar fuera mucho más grande y complejo de lo que se nos ha dicho. En uno de estos túneles, se descubrieron miles de vasijas de piedra. Pero no eran vasijas normales. Estaban hechas de diorita, un material tan duro que, incluso con la tecnología moderna, es increíblemente difícil de tallar y pulir con la precisión que se ve en estas piezas. Las vasijas de diorita estaban perfectamente simétricas, con cuellos largos y finos, y algunas tenían paredes tan delgadas como un huevo. ¿Cómo lo hicieron los antiguos egipcios con cinceles de cobre y martillos de piedra? La respuesta oficial es que usaron una técnica desconocida, pero esa es una forma elegante de decir, no tenemos ni idea. Pero el misterio se profundiza. Algunas de estas vasijas tenían grabados y formas que no se ajustan al estilo del antiguo Egipto. Parecen más bien de una cultura que no conocemos. ¿Podrían haber sido parte de un legado que Imhotep encontró, en lugar de crearlo él mismo? Esta idea es, por supuesto, herética para los historiadores. Pero la evidencia está ahí, en piedra, desafiando nuestras nociones de lo que era posible en esa época. Y luego está el descubrimiento de un objeto que ha confundido a los expertos durante décadas, el llamado disco de Saqqara. Encontrado en el mismo complejo, este disco de esquisto, un material frágil y laminado, tiene una forma extraña. 3 lóbulos o brazos se extienden desde el centro, con un agujero en el medio.
Algunos han sugerido que era un cuenco decorativo o una lámpara. Pero la fragilidad del material lo hace inútil para cualquiera de esos fines. La teoría más intrigante es que podría haber sido algún tipo de componente mecánico, tal vez parte de una herramienta o una máquina. Si esto es cierto, ¿qué tipo de máquina podría haber existido en el tercer milenio antes de Cristo? ¿Y qué tipo de conocimiento poseía Imhotep para crear algo tan avanzado? El genio de Imhotep no fue solo construir una pirámide. Su genio, y lo que nos inquieta, es que parece haber estado en posesión de una tecnología y un conocimiento que no se correspondía con su época. Es como si hubiera accedido a una biblioteca de información que no le pertenecía, o que la historia oficial no nos ha revelado. Y al igual que las vasijas que encontró, dejó atrás objetos que gritan una verdad que no estamos preparados para escuchar. La historia de la civilización, como la conocemos, podría ser solo una parte de una narrativa mucho más grande y compleja. El complejo de Zoser no solo es el primer monumento de piedra de la historia. Es el lugar donde se encuentran los rastros de una inteligencia que nos supera, una inteligencia que pudo haber sido traída por Imhotep, o que él mismo pudo haber descubierto y luego ocultado bajo la protección de una pirámide. ¿Fueron los tesoros de Imhotep herramientas? ¿Fueron reliquias de una era olvidada? O peor aún, ¿fueron regalos de un conocimiento que no era de este mundo? Lo único seguro es que estos hallazgos nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber sobre el pasado. En el desierto, no muy lejos de Dasur, se alza un monumento que rompe todas las reglas, la pirámide torcida de Snefru. A primera vista, es una maravilla de la ingeniería antigua. Pero si la miras detenidamente, la verás. La torcedura. La estructura empieza con un ángulo de 54 grados, pero a mitad de camino, cambia bruscamente a un ángulo más suave de 43 grados. Es un error colosal. La historia oficial dice que el cambio se hizo por una razón estructural, para evitar un colapso. Pero, ¿y si esa no es la historia completa? ¿Y si este error fue el resultado de algo mucho más siniestro? Lo que los libros de historia no te cuentan es el pánico y la prisa que se esconden detrás de este cambio. Las pirámides no se construían al azar. Eran proyectos que duraban décadas, planificados con una precisión increíble. No se trataba de un simple cambio de diseño. La corrección del ángulo fue una reacción, una respuesta desesperada a una catástrofe que ocurrió en el interior de la pirámide. La teoría es la siguiente: mientras se construía la pirámide torcida, algo salió terriblemente mal. El peso de las piedras, en lugar de asentarse, estaba creando una presión inmensa en las cámaras internas, en los pasillos y en el techo. Los constructores empezaron a oír crujidos. El pánico se apoderó de ellos. El faraón, Snefru, temiendo que la tumba se derrumbara sobre su propio cuerpo y el de los que se atrevieran a entrar, ordenó un cambio abrupto. El cambio de ángulo fue un intento de salvar lo que quedaba, de reducir la carga para evitar una catástrofe total. Pero lo más inquietante de la pirámide torcida no es su apariencia externa, sino lo que hay dentro. A diferencia de otras pirámides, tiene dos entradas. Una en el norte, la típica, y otra en el oeste. La entrada del norte conduce a una serie de pasillos estrechos y una cámara subterránea. Es un camino oscuro y claustrofóbico que se siente como si la pirámide te estuviera asfixiando. La entrada del oeste es diferente. Es más alta, y el camino se siente más precipitado, como si se hubiera construido a toda prisa. Las cámaras internas de esta pirámide son extrañas, tienen techos altos y escalonados. Algunas de estas cámaras están tan altas que se necesitaría un equipo de escalada para llegar a ellas hoy en día. ¿Por qué construir un camino que es casi imposible de usar? Algunos especulan que no se construyeron para ser usadas por el hombre, sino para algo más. Algo que no necesitaba de escaleras ni de rampas. El mayor misterio de la pirámide torcida es el sarcófago. Los arqueólogos encontraron un sarcófago, pero estaba vacío. Una vez más, la misma historia. Los saqueadores. Pero, ¿por qué los constructores se esforzarían tanto en una segunda entrada, en pasillos y cámaras que no tienen sentido si no se iban a usar? La pirámide torcida es el monumento de una crisis. Es una cicatriz en el paisaje, un recordatorio de un fallo monumental. Y, al igual que una cicatriz, nos dice que algo ocurrió, que la pirámide no solo se construyó, sino que se tuvo que reparar. Fue un proyecto de rescate, no de gloria. ¿Te imaginas la escena? Los arquitectos gritando, los trabajadores corriendo. El sonido de las piedras chocando y el miedo de que la pirámide se derrumbara por completo.
La pirámide torcida nos muestra que, incluso los faraones, con todo su poder, no estaban libres de los errores y las catástrofes. Nos muestra que las pirámides, lejos de ser perfectas, a veces eran un caos. Un caos que tuvo consecuencias. Las grietas en sus muros nos hablan de un estrés insoportable, de una estructura que casi se rompe. Y en ese sentido, esta pirámide es mucho más humana que cualquier otra. Es la pirámide del pánico, de la prisa y del fracaso. Y lo que nos dice es que el camino hacia la perfección no es fácil, y que a veces, el resultado final es un recordatorio inquietante de lo que pudo haber sido. La pirámide roja de Dashur, bautizada así por el tono de sus bloques de piedra caliza, es un monumento de silencio. Es la más grande de las pirámides de Snefru, y se dice que fue el lugar de descanso final del faraón. Pero bajo la serenidad de su exterior, un horror mucho más profundo aguarda. Los egiptólogos te hablarán de sus cámaras interiores, de sus techos abovedados y de su ingeniería. Pero lo que no te contarán, lo que los libros evitan, es la evidencia de una masacre, un sacrificio que se hizo, no para el faraón, sino para algo más antiguo y siniestro. En la cámara principal, la que se supone que era la cámara funeraria, los arqueólogos encontraron un sarcófago vacío, como si fuera una tradición. Pero lo que realmente les heló la sangre fue el hallazgo de restos humanos en una cámara adyacente. Los huesos no estaban en un sarcófago, ni estaban dispuestos en un ritual. Estaban dispersos, como si el cuerpo hubiera sido arrojado allí. Y lo más inquietante, los huesos mostraban signos de trauma. No de un trauma de la momificación, sino de una violencia brutal. Las marcas en los huesos sugerían un desmembramiento, una muerte que no era natural ni pacífica. ¿Quién era esta persona? ¿Era un sacrificio? ¿Era un esclavo que murió en la construcción? Las preguntas no tienen una respuesta fácil. Pero el horror de este hallazgo se intensifica cuando se consideran las inscripciones. Las paredes de esta pirámide, a diferencia de otras, son en gran parte lisas, como si no hubiera una historia que contar. O, tal vez, como si la historia fuera demasiado terrible para ser contada. Y en el contexto de la pirámide torcida, que fue un fracaso, ¿podría la pirámide roja haber sido un intento de aplacar a los dioses? Un intento desesperado de ofrecer algo más valioso que oro, para que la pirámide se mantuviera en pie y el faraón tuviera su descanso eterno. La pirámide roja es el testimonio silencioso de un acto de violencia. Es el lugar donde la historia oficial de la construcción de pirámides, de la fe en el más allá y de la vida después de la muerte, se rompe. Nos muestra un lado más oscuro, un lado de sacrificio, de sangre y de miedo. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué se necesitó para construir estas maravillas? ¿Y quién pagó el precio? La gran pirámide de Giza, la más imponente de todas, se alza como el símbolo supremo del poder faraónico. La historia oficial, grabada en libros de texto y documentales, afirma que fue construida para ser la tumba del faraón Khufu, también conocido como Keops. Pero, ¿y si te dijera que el cuerpo de Khufu nunca fue encontrado? Y lo que es más perturbador, ¿y si te dijera que el único esqueleto que se ha encontrado en su interior no es el suyo? Este es el esqueleto de la Gran Pirámide, una prueba tan incómoda que los arqueólogos la han evitado por completo, enterrándola bajo un manto de silencio. La Gran Pirámide es una maravilla arquitectónica, llena de pasillos y cámaras secretas. A medida que exploras sus entrañas, te encuentras con la Cámara del Rey, un lugar majestuoso, desprovisto de todo excepto un sarcófago de granito. Un sarcófago vacío. Los historiadores lo explican como un robo. Pero, ¿cómo robar un sarcófago que es demasiado grande para caber por la puerta del pasillo? Los constructores debieron haberlo colocado allí antes de terminar la pirámide, lo que hace que la teoría del robo sea poco probable. Es más probable que nunca hubiera nada dentro. Pero el verdadero misterio se encuentra en lo que se ha encontrado y luego se ha olvidado. En el siglo XIX, un arqueólogo británico, el coronel Howard Bisse, se adentró en una cámara secreta por encima de la Cámara del Rey. Allí, entre polvo y telarañas, encontró un esqueleto. No era el esqueleto del faraón Khufu. Era el esqueleto de un niño. Un niño. ¿Qué hacía el esqueleto de un niño en la cámara de un faraón? Bisse no pudo explicarlo. Y desde entonces, el hallazgo ha sido ignorado, minimizado y convenientemente olvidado por la historia. Algunos sugieren que el esqueleto podría ser una prueba de una ofrenda humana, de un sacrificio ritual que se hizo para asegurar el éxito del faraón en su viaje al más allá. Otros, con una visión más oscura, especulan que el niño podría haber sido uno de los propios hijos de Khufu,
o incluso una persona de menor rango, que fue enterrado en la pirámide sin el debido respeto. El esqueleto, un niño, en el lugar de descanso final del hombre más poderoso de Egipto, es una contradicción que la historia no puede resolver. El esqueleto de Khufu no es el esqueleto del faraón, es el esqueleto de un niño. El esqueleto de un misterio que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el propósito de la Gran Pirámide. ¿Fue realmente una tumba? ¿O fue un lugar de rituales mucho más siniestros? Lo que es seguro es que el esqueleto de este niño, en lugar de ser un hallazgo emocionante, se convirtió en una prueba incómoda, una que los arqueólogos prefirieron ignorar en lugar de enfrentar la posibilidad de que la historia de la Gran Pirámide no es un cuento de gloria y poder, sino uno de horror y sacrificio. La Gran Pirámide de Giza es, sin lugar a dudas, la joya de la corona del antiguo Egipto, pero su perfección es solo una ilusión. Debajo de sus inmensas capas de piedra, se esconde una red de misterios tan profundos que los egiptólogos se han negado a admitir su existencia durante más de un siglo. Hablamos de las cámaras secretas de Giza. No de las que se rumorean en las novelas, sino de las que se han detectado con tecnología de punta y que la ciencia no sabe cómo explicar. La historia oficial es un cuento de hadas. La pirámide tiene solo 3 cámaras principales: la cámara del rey, la de la reina y la cámara subterránea. Pero la verdad es que la pirámide de Khufu está viva, llena de espacios ocultos y vacíos que nos llaman desde el pasado. En 2017, un equipo de científicos utilizando la tomografía de muones, una técnica que usa partículas cósmicas para ver a través de las rocas, hizo un descubrimiento que debería haber sacudido al mundo. Detectaron un enorme vacío en lo alto del monumento, justo encima de la gran galería. Este espacio, que es tan grande como un avión de 200 plazas, se ha llamado el Gran Vacío. Los científicos no tienen ni idea de para qué servía. Algunos sugieren que era una cámara de alivio, pero su tamaño y su ubicación lo hacen poco probable. Otros, los más audaces, piensan que podría ser una cámara secreta, la verdadera cámara funeraria de Khufu, o quizás algo más. Algo que no se construyó para ser encontrado. Pero el Gran Vacío no es el único misterio. Los mismos investigadores han detectado otros espacios, más pequeños, en otras partes de la pirámide. Algunos de ellos se encuentran en las bases de las cámaras principales, como si fueran túneles de escape o de acceso. La existencia de estos espacios ha sido negada por la egiptología clásica, que se niega a considerar la posibilidad de que la pirámide de Giza no ha revelado todos sus secretos. Y luego está la cámara de la reina. A pesar de su nombre, no se encontró ninguna momia en ella, solo un pasadizo estrecho y un pozo profundo. Durante el siglo XIX, un arqueólogo, un tal Flinders Petrie, se dio cuenta de algo extraño. El pozo se bifurcaba, como si llevara a otra cámara. Nadie lo ha explorado desde entonces. La idea de que una pirámide de 3 cámaras es en realidad un laberinto de túneles y de cámaras secretas es aterradora para los historiadores porque rompe con el relato oficial de que todo está descubierto. Las cámaras secretas de Giza no son un mito. Son una realidad que nos dice que hay más en la historia de lo que creemos. Nos dicen que la pirámide de Giza no es solo un monumento a un faraón, es un rompecabezas. Y los arqueólogos, hasta ahora, solo han encontrado el borde del mismo. Justo al lado de la Esfinge, en la necrópolis de Giza, se encuentra un monumento poco conocido que desafía la narrativa patriarcal del antiguo Egipto, el misterioso complejo de la reina Khentkabes. A diferencia de las pirámides majestuosas de los faraones, su tumba es un simple mastaba, una construcción rectangular de piedra. Pero debajo de la superficie, los arqueólogos hicieron un hallazgo tan asombroso que reescribió la historia. Un pozo inexplorado que conducía a una cámara subterránea, llena de tesoros y de un misterio que apunta a un poder femenino insospechado y quizás, a un origen aún más antiguo de lo que creemos. La historia oficial de Khentkabes es que era una reina, madre de faraones, pero no una gobernante por derecho propio. Su tumba, sin embargo, cuenta una historia diferente. Los jeroglíficos en las paredes de su tumba la llaman la madre de los 2 reyes del Alto y Bajo Egipto y la de un rey del Alto y Bajo Egipto. Es una descripción tan compleja que los historiadores no saben cómo interpretarla. Algunos dicen que fue una faraona por derecho propio, una de las pocas mujeres que gobernó Egipto. Pero lo que encontraron los arqueólogos al excavar su tumba fue mucho más intrigante. Un pozo vertical, que descendía más de 50 metros, se encontraba sellado y olvidado bajo la tierra. Al abrirlo, los arqueólogos se encontraron con una cámara funeraria intacta, lo que es extremadamente raro. Dentro, encontraron un sarcófago que, a diferencia de los faraones, no era de granito ni de piedra caliza, sino de un material que parecía una especie de arcilla endurecida.
El sarcófago estaba vacío, pero los objetos a su alrededor eran de una belleza y una antigüedad que sugerían que la reina, o quien sea que estuviera allí, no pertenecía a su tiempo. Los objetos encontrados, como vasijas de cerámica y cuencos de alabastro, tenían un estilo que no se corresponde con el periodo de la Cuarta Dinastía. Parecían más antiguos, lo que ha llevado a los historiadores a preguntarse si Khentkabesh no fue una reina, sino una guardiana de un conocimiento ancestral. El pozo de Khentkabesh no es solo una tumba. Es un portal a un mundo que se ha perdido. El hecho de que estuviera sellado y oculto sugiere que sus constructores no querían que fuera descubierto, o al menos no por cualquiera. Y el misterio de los artefactos que no encajan en su época sugiere que la historia de la civilización es mucho más compleja de lo que nos han contado. ¿Quién era Khentkabesh? ¿Fue una reina, una faraona o la última heredera de una civilización perdida? Su tumba no ofrece respuestas, sino preguntas, y el pozo inexplorado de su tumba sigue siendo un misterio que espera ser resuelto. La idea de una maldición faraónica es un cliché de película, un cuento de terror para la pantalla grande, pero lo que la historia no te cuenta es que la maldición es real, aunque no de la forma en que te la imaginas. La maldición no es un hechizo mágico, no es un espíritu vengativo, es el conocimiento que se encuentra en el interior de las pirámides, un conocimiento tan peligroso que los que lo han encontrado han pagado el precio. Esto es el verdadero castigo de la avaricia, la maldición de las pirámides, no de los faraones. La primera historia es la del califa Al-Ma'mún, un hombre que en el siglo IX creyó en las leyendas de los tesoros ocultos en la Gran Pirámide. Con una ambición desbordada, él y su equipo de saqueadores usaron fuego y ácido para abrir un túnel en la pirámide de Giza, el primer túnel que se abría en 800 años. A medida que avanzaban, se encontraban con túneles y pasillos falsos, trampas diseñadas para confundir y desorientar. Después de meses de trabajo duro, y de casi perder la vida en un túnel colapsado, Al-Ma'mún y su equipo finalmente llegaron a la cámara del rey. Se encontraron con un sarcófago vacío. Pero lo que les heló la sangre no fue el vacío, sino el eco de sus propias voces, que resonaban en la inmensidad de la cámara. Al-Ma'mún había gastado miles de dinares para encontrar un sarcófago vacío, y su decepción fue tan grande que ordenó a sus hombres que lo destruyeran. Se dice que el califa murió en la pobreza y en la locura, atormentado por el fantasma de su propio fracaso. Luego está la historia del arqueólogo Howard Bisse, un hombre que en el siglo XIX, con una arrogancia sin límites, usó dinamita para abrirse camino en la Gran Pirámide. Bisse era un hombre de su tiempo, que no tenía ningún respeto por la historia. Su única ambición era encontrar el tesoro de Khufu. En su búsqueda, destruyó partes de la pirámide, causando un daño irreparable. Bisse encontró el esqueleto de un niño, un hallazgo que no entendía y que, por lo tanto, ignoró. Pero el verdadero castigo de Bisse no fue la falta de un tesoro, sino el descubrimiento de la ausencia. En lugar de encontrar un sarcófago lleno de oro, encontró un vacío. Y se dice que Bisse, al igual que Al-Ma'mún, murió en la pobreza, y con la fama de ser un destructor, no un descubridor. La maldición de las pirámides no es un hechizo. Es el conocimiento de que la historia que nos han contado es una mentira. La maldición es el vacío que se encuentra al final de la búsqueda, el horror de que el faraón no está allí. La maldición es el conocimiento de que la verdadera historia es mucho más compleja y mucho más oscura de lo que nos atrevemos a admitir. El castigo de la avaricia no es la muerte, sino la locura de enfrentarse a una verdad que se esconde detrás de las paredes de piedra, una verdad que nos dice que las pirámides no son tumbas. La Gran Pirámide no es solo una pirámide, es un complejo, un laberinto de túneles, cámaras y templos que se extienden por kilómetros a la redonda. Y en uno de esos templos, un lugar que los arqueólogos se niegan a explorar en profundidad, se encuentra la Sala de los Dioses, un lugar que desafía la lógica y que, según los rumores, fue el escenario de un juego oscuro, un juego que los mortales no estaban destinados a jugar. La historia es de un explorador del siglo XIX, un tal Giovanni Caviglia. En su búsqueda de tesoros, Caviglia se adentró en el templo del Valle de la Gran Pirámide, un lugar que se ha mantenido en gran parte inexplorado. Después de semanas de excavación, se encontró con una cámara subterránea, que estaba sellada con una puerta de piedra. Después de meses de trabajo, logró abrirla. Se encontró con un lugar que parecía una sala de juegos, con un laberinto de pasillos estrechos y cámaras pequeñas. No había sarcófagos, no había tesoros, solo un laberinto de piedra. Y en el centro de este laberinto, había una estatua de un dios con cabeza de halcón, Horus. Pero el dios no estaba solo. Estaba rodeado de pequeñas estatuas de piedra, que parecían estar en una posición de juego.
Caviglia no entendía lo que veía. Trató de encontrar una explicación, pero las estatuas no tenían inscripciones. Eran simples, sin decoración, y el laberinto de pasillos que las rodeaba no tenía sentido. ¿Era un juego de mesa? ¿Era un rompecabezas? La respuesta llegó de un historiador que, al ver las fotos de Caviglia, se dio cuenta de que las estatuas de piedra se parecían a las figuras de un juego antiguo egipcio llamado Senet. Senet era un juego de mesa que se jugaba para determinar el destino de un alma después de la muerte. Las piezas se movían por un tablero y el ganador era el que lograba llegar al final. En la sala de los dioses, las estatuas de piedra parecían estar en medio de una partida, como si la partida se hubiera detenido a mitad de camino. ¿Era la sala de los dioses un tablero de juego? ¿Era un lugar donde los sacerdotes jugaban a Senet para determinar el destino de las almas de los muertos? ¿O era algo más oscuro? Un ritual en el que los sacerdotes se adentraban en un laberinto de piedra, con estatuas de dioses y de figuras de un juego, en el que el ganador se aseguraba la vida eterna y el perdedor, la condena eterna. Es una teoría aterradora, porque nos dice que las pirámides no eran solo tumbas. Eran campos de juego, donde los mortales jugaban con la vida y la muerte. La Gran Pirámide es famosa por sus pasajes, la Gran Galería, el pasaje descendente y el ascendente. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que hay un túnel que no aparece en ningún mapa oficial, un túnel que los arqueólogos se niegan a reconocer, y que fue el escenario de una extraña historia que terminó en la nada. Hablamos del túnel de Keops, una vía que fue explorada en el siglo XIX por un hombre que creía haber encontrado la verdadera tumba del faraón, pero en lugar de eso, encontró algo mucho más inquietante, el final del camino. La historia comienza con el coronel Howard Beese, el mismo que dinamitó la pirámide en busca de tesoros. En su afán por encontrar algo, Beese se dio cuenta de que había una anomalía en el pasaje descendente, un pequeño túnel que se separaba del camino principal. Era un pasaje tan estrecho que solo una persona podía entrar, y se extendía en las profundidades de la pirámide. Beese, que creía en las leyendas de un tesoro escondido, decidió explorarlo. Después de semanas de trabajo, sus hombres lograron despejar el túnel. El camino era largo, claustrofóbico y lleno de trampas de piedra. Se dice que sus hombres se sentían asfixiados, y que el aire era tan pesado que les costaba respirar. Pero Beese no se detuvo. Su ambición era demasiado grande. Al final del túnel, Beese no encontró un tesoro, ni una tumba. Encontró un vacío. El túnel simplemente terminaba en una pared de piedra. Una pared que no tenía ninguna puerta ni ningún pasaje. Era un callejón sin salida. La teoría de Beese era que el túnel era una trampa, una forma de engañar a los saqueadores. Pero, ¿y si esa no es la verdad? ¿Y si el túnel no era una trampa, sino un lugar para un propósito más oscuro? Algunos egiptólogos, los más audaces, han sugerido que el túnel de Keops no era para los humanos, sino para algo más. Algo que no necesitaba de puertas. El túnel, dicen, podría haber sido parte de un ritual de ascensión, un lugar donde el alma del faraón se separaba de su cuerpo, y se adentraba en un laberinto de piedra. El final del túnel, la pared, no era un callejón sin salida, sino un portal. Un portal a otro mundo. El túnel de Keops es un recordatorio de que las pirámides son mucho más complejas de lo que creemos. Nos dicen que la historia de la Gran Pirámide no es una historia de un tesoro, sino una historia de un viaje que no todos estaban destinados a hacer. El túnel de Keops es la prueba de que en las pirámides, a veces el camino es más importante que el destino, y que el final del camino puede ser un vacío que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. El Serapeum de Saqqara es un lugar que la mayoría de los turistas nunca ve, y hay una buena razón para ello. Es un laberinto de túneles oscuros y claustrofóbicos, que se extiende bajo la arena del desierto, y en cuyo interior se encuentran los sarcófagos de piedra más grandes que el mundo haya visto. La historia oficial dice que estos sarcófagos eran para los toros sagrados de Apis, que eran adorados como dioses. Pero la verdad es que el Serapeum es un lugar de terror, un lugar que nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre los antiguos egipcios. El Serapeum fue descubierto en el siglo XIX por el egiptólogo Auguste Mariette. Después de semanas de trabajo, Mariette se encontró con un laberinto de túneles, con más de 20 sarcófagos de granito y de basalto. Los sarcófagos eran inmensos, cada uno pesaba más de 70 toneladas y estaban hechos de una sola pieza de piedra. Estaban pulidos con una perfección que desafía la tecnología moderna. Pero lo más inquietante fue lo que no encontró Mariette. De los 20 sarcófagos,
Solo uno contenía los restos de un toro, y el resto estaban vacíos. ¿Por qué los antiguos egipcios se tomaron la molestia de crear 20 sarcófagos inmensos para un solo toro? ¿Y cómo los movieron y los colocaron en los túneles? Se necesitaría un equipo de cientos de personas y una tecnología que no existía en esa época para mover un solo sarcófago. La teoría de Mariette era que los sarcófagos eran para los toros sagrados, pero la falta de cuerpos y la inmensidad de los sarcófagos lo hacen poco probable. La teoría más inquietante es que los sarcófagos no eran para los toros, sino para algo más. Algo que no era de este mundo. Algunos investigadores, los más atrevidos, han sugerido que los sarcófagos eran una especie de tecnología que se usaba para contener algo. Algo que se consideraba tan peligroso que necesitaba ser sellado en la piedra. Los sarcófagos son tan grandes y tan pesados que no pueden ser movidos. Es como si estuvieran allí para contener algo para siempre. Y el hecho de que estén vacíos nos hace cuestionar, ¿qué era ese algo? ¿Y a dónde se ha ido? El Serapeum es un lugar de terror, un lugar que nos obliga a mirar más allá de la historia oficial y a considerar la posibilidad de que los antiguos egipcios no solo eran un pueblo de agricultores y de faraones, sino un pueblo de ingenieros y de guardianes de un conocimiento que se ha perdido. El Serapeum no es una tumba, es una prisión. Una prisión de piedra que nos recuerda que hay algo en el mundo que se esconde bajo la tierra, algo que se ha sellado en el granito. La necrópolis de Saqqara es un vasto cementerio que se extiende por casi 8 kilómetros. La historia oficial nos dice que es el lugar de descanso de los faraones y de la nobleza del antiguo Egipto. Pero bajo la arena, se esconde un laberinto de túneles y de cámaras que sugieren que este lugar no era solo un cementerio, sino un lugar de espera, un lugar donde las almas de los muertos se encontraban con las almas de los dioses. Un lugar de transición, donde la línea entre la vida y la muerte se desvanecía. Los arqueólogos han descubierto en Saqqara una serie de túneles, algunos de ellos tan largos que se extienden por kilómetros bajo tierra. No son tumbas, son túneles. Y al final de estos túneles, se han encontrado salas de rituales, con mesas de ofrendas y con estatuas de dioses. Estas salas no son para los muertos, sino para los vivos. Eran los lugares donde los sacerdotes se adentraban en las profundidades de la tierra para comunicarse con los dioses del inframundo. Oh, y esto es lo más inquietante, para comunicarse con las almas que esperaban ser juzgadas. Pero el misterio más grande de Saqqara es la cantidad de esqueletos que se han encontrado, no en sarcófagos, sino en fosas comunes. No se trata de enterramientos de esclavos. Son enterramientos de personas que murieron en circunstancias misteriosas. Sus huesos no muestran signos de enfermedad, ni de muerte natural. Es como si hubieran muerto por una causa desconocida. Se ha sugerido que podrían ser personas que se perdieron en los túneles, o que fueron víctimas de un ritual de sacrificio. Pero la falta de evidencia hace que la teoría sea una conjetura, un susurro en la oscuridad. El misterio de Saqqara es que la necrópolis no es solo un cementerio, es un laberinto. Un laberinto de túneles, de cámaras, de almas que esperan ser juzgadas. Y el hecho de que no sepamos por qué murieron estas personas, o por qué se enterraron en fosas comunes, nos dice que la historia de Saqqara es mucho más oscura y mucho más compleja de lo que creemos. En el corazón de la Gran Pirámide, en la majestuosa y enigmática Cámara del Rey, se encuentra un objeto que es, al mismo tiempo, el centro de toda la historia y la prueba de un vacío inexplicable, el sarcófago de granito. Este sarcófago, que se cree que fue el lugar de descanso final del faraón Khufu, es uno de los objetos más fotografiados y visitados del mundo. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que el sarcófago está roto, agrietado por un lado, y que no se encontró en él ni una momia, ni un tesoro, ni una sola inscripción que confirmara su propósito. La historia oficial dice que los saqueadores, al no poder robar el sarcófago, lo intentaron romper para acceder a su interior. Es una explicación plausible, pero ¿por qué romper un sarcófago que ya estaba vacío? ¿Y por qué dejarlo allí, cuando pudieron haberlo destrozado y haber tomado los restos del faraón? La respuesta es que el sarcófago no fue roto por los saqueadores. Fue roto por los propios constructores. Los expertos han examinado las grietas, y han llegado a la conclusión de que fueron hechas en la antigüedad, con herramientas que no eran las de los saqueadores. Pero lo más inquietante del sarcófago no es que esté roto, es que está vacío. La historia oficial se aferra a la idea de que la pirámide de Giza es una tumba, pero la evidencia, o la falta de ella, dice lo contrario. ¿Por qué construir un monumento tan inmenso, con una precisión tan increíble, para un sarcófago que se iba a dejar vacío? Algunos investigadores, los más audaces,
han sugerido que el sarcófago no era para el faraón, sino para algo más. Algo que se consideraba tan valioso que necesitaba ser sellado en el granito. Y el hecho de que esté vacío nos hace preguntar, ¿dónde se ha ido? El sarcófago roto es un vacío en la historia, un recordatorio de que la narrativa que nos han contado es incompleta. Es la prueba de que en las pirámides, a veces la ausencia es más importante que la presencia, y que el vacío de un sarcófago puede ser el portal a una historia mucho más oscura y mucho más compleja de lo que creemos. Cuando piensas en los jeroglíficos dentro de las pirámides, te imaginas historias de faraones, ofrendas a los dioses y el viaje del alma al más allá. La historia oficial se centra en estas narrativas de gloria y piedad. Pero, ¿y si te digo que en algunas de las pirámides menos conocidas, las inscripciones en las paredes no son historias, sino advertencias? Nos hablan de un conocimiento tan peligroso que los sacerdotes se aseguraron de que no cayera en las manos equivocadas. Estos jeroglíficos, a la luz del día, son un misterio, pero en la oscuridad de los túneles, cobran un sentido aterrador. En la pirámide del rey Unas, en Saqqara, se encuentran los llamados textos de las pirámides, uno de los conjuntos de inscripciones más antiguos del mundo. A simple vista, parecen oraciones para ayudar al faraón en su viaje. Pero los egiptólogos han notado algo extraño. Algunas de las inscripciones están borradas, como si hubieran sido censuradas. No se trata de un daño natural, sino de una borradura deliberada. Los sacerdotes, al parecer, no querían que estas palabras se leyeran. ¿Qué decían estas inscripciones? Las teorías varían, pero una de las más inquietantes es que eran instrucciones para contactar con entidades, o para acceder a un conocimiento que estaba fuera de los límites de la moralidad humana. Y luego están los jeroglíficos en la pirámide de Pepi. En una de las cámaras subterráneas, se encontraron inscripciones que, en lugar de contar una historia, parecían ser un conjunto de símbolos, una especie de código. No se han descifrado, pero los investigadores que los han estudiado han notado que los símbolos se repiten en un patrón que no tiene sentido. Es como si no fueran palabras, sino una fórmula, un código para una tecnología perdida o para un ritual olvidado. Las paredes de las pirámides son un libro, pero no es un libro de historia. Es un libro de advertencias. Nos dicen que hay un conocimiento que se esconde detrás de los jeroglíficos, un conocimiento que no estamos destinados a tener. Es el conocimiento de la magia, de la tecnología perdida, de los secretos de la vida y de la muerte. Y los que lo han intentado descifrar, han terminado en la locura o en la muerte. A poca distancia de la pirámide escalonada de Zoser, en las profundidades de la necrópolis de Saqqara, se encuentra un lugar que la mayoría de los turistas jamás visitará, una cueva subterránea, oscura y olvidada. Los arqueólogos, al adentrarse en ella en el siglo XX, hicieron un descubrimiento que heló la sangre de los exploradores. No era una tumba, ni un templo. Era un lugar de rituales macabros. La Cueva de los Pájaros es un recordatorio de que los antiguos egipcios no eran solo un pueblo de constructores y de artistas, sino también de rituales que rozaban el horror. La historia es la siguiente. En 1975, un equipo de arqueólogos que exploraba la zona se encontró con una entrada a una cueva subterránea que parecía haber sido sellada hace miles de años. Al abrirla, se encontraron con un espectáculo aterrador. Cientos, tal vez miles, de momias de Ibis, el pájaro sagrado de Tot, el dios de la sabiduría, se encontraban en el suelo. Pero no estaban en sarcófagos o en vasijas. Estaban en el suelo, apiladas unas sobre otras, como si hubieran sido arrojadas allí. Lo más inquietante es que las momias de los pájaros no estaban completas. Muchas de ellas estaban sin cabeza. ¿Por qué los antiguos egipcios, que tenían una reverencia por la vida animal, momificaron a cientos de pájaros y luego los decapitaron? La respuesta oficial es que se trataba de una ofrenda a Tot, pero la falta de respeto que se muestra hacia los cuerpos de los pájaros, la forma en que fueron apilados y la falta de sus cabezas, sugiere un ritual mucho más oscuro. Algunos investigadores, los más audaces, han sugerido que se trataba de un ritual de magia negra. El ibis, el pájaro de Tot, era un animal sagrado, y se creía que su alma era un portal para el conocimiento. Al momificar y decapitar a los pájaros, los sacerdotes podrían haber estado intentando robar el conocimiento del dios, o de los dioses. Un ritual para acceder a los secretos del universo. La Cueva de los Pájaros es una prueba de que el antiguo Egipto no era solo un lugar de belleza y de perfección. Era también un lugar de horror, de magia negra, de rituales que nos harían cuestionar nuestra propia humanidad. La falta de cabezas en los ibis, la forma en que los cuerpos fueron apilados, todo apunta a un ritual que no tenía nada que ver con la piedad,
sino con el poder, un poder tan oscuro que nos hace cuestionar si los dioses de los antiguos egipcios eran realmente dioses. La historia de las pirámides es una historia de perfección, pero los egiptólogos nos dicen que esa perfección se logró con herramientas de cobre, martillos de piedra y mucha mano de obra. Es una historia que no tiene sentido. ¿Cómo se cortaron los bloques de granito y de basalto con tanta precisión? ¿Cómo se pulieron las paredes de los sarcófagos hasta que parecían un espejo? La respuesta es que no se puede. La evidencia está en los objetos que se han encontrado, y que la historia ha preferido ignorar, los instrumentos olvidados. La historia es la siguiente. En la década de los 60, un egiptólogo, un tal William Flinders Petrie, hizo un descubrimiento asombroso. En una de las excavaciones cerca de la Gran Pirámide, encontró una serie de objetos que no parecían ser de la época. Eran taladros de piedra, pero no eran como los que se usaban en esa época. Tenían una forma extraña, con un agujero en el centro. Después de estudiar los taladros, Petrie llegó a una conclusión aterradora. Los taladros de piedra no eran para el trabajo a mano, sino para el trabajo con máquinas. Las ranuras en los taladros sugerían que se movían con una velocidad increíble. ¿Qué tipo de máquina se usaba para mover un taladro a esa velocidad? Pero el misterio se profundiza. En otras excavaciones, se han encontrado bloques de piedra con cortes tan precisos que parecen haber sido hechos con una sierra de diamante. Los cortes son tan finos y tan rectos que es imposible que se hicieran con herramientas de cobre. Algunos investigadores, los más atrevidos, han sugerido que se trataba de una tecnología avanzada, una tecnología que se ha perdido. ¿Podría ser que los antiguos egipcios tuvieran acceso a una tecnología que se ha olvidado? Una tecnología que se usaba para cortar y pulir la piedra con una precisión milimétrica. Los instrumentos olvidados son la prueba de que los antiguos egipcios no eran solo un pueblo de constructores. Eran un pueblo de ingenieros. Un pueblo que tenía acceso a una tecnología que no se corresponde con la época. El taladro de piedra, los cortes de sierra, las paredes de los sarcófagos, todo apunta a una verdad que la historia se niega a aceptar, que los antiguos egipcios no construyeron las pirámides con palos y piedras, sino con una tecnología que se ha perdido. Es una idea aterradora, porque nos dice que el conocimiento de la humanidad es mucho más grande y mucho más complejo de lo que creemos. Cuando miras las pirámides de Giza, ves una alineación casi perfecta. La Gran Pirámide, la de Kefren y la de Menkaura están dispuestas en un patrón que se alinea con las 3 estrellas del cinturón de Orión. La historia oficial dice que esta alineación es una simple coincidencia. Pero la verdad es que no es una coincidencia. Es un código grabado en la piedra, una tecnología de la que los antiguos egipcios eran maestros. La geometría sagrada de las pirámides no es solo una alineación. Es un mapa de las estrellas y, quizás, de un mundo que se encuentra más allá de nuestro propio universo. La teoría es que las pirámides no eran tumbas, sino observatorios astronómicos. Los egiptólogos han encontrado en la Gran Pirámide una serie de ejes de aire, que no son más que túneles estrechos que se extienden desde las cámaras principales hasta el exterior. Durante mucho tiempo, se creyó que estos túneles eran para la ventilación, pero los estudios modernos han demostrado que no es así. Los túneles no son para la ventilación. Son para la observación. Los túneles de la Cámara del Rey apuntan a la estrella de la constelación de Orión, mientras que los túneles de la Cámara de la Reina apuntan a las estrellas de la constelación de Sirio. ¿Qué tipo de conocimiento tenían los antiguos egipcios para alinear sus pirámides con las estrellas? ¿Sabían que el cinturón de Orión no es solo un conjunto de estrellas, sino una representación de la constelación en la que creían que los dioses residían? La respuesta es que lo sabían. Y el hecho de que hayan tallado un mapa estelar en la piedra es la prueba de que tenían un conocimiento de la astronomía que supera con creces lo que se creía posible en su tiempo. El código de las estrellas es una prueba de que los antiguos egipcios no eran solo un pueblo de agricultores. Eran un pueblo de astrónomos. Un pueblo que tenía una comprensión del universo que se ha perdido. Las pirámides no son tumbas. Son faros. Faros que nos guían hacia un mundo que se encuentra más allá de las estrellas, un mundo que los antiguos egipcios creían que era el hogar de los dioses. Y el hecho de que hayan construido un mapa de ese mundo es la prueba de que creían en la vida después de la muerte, no como una reencarnación, sino como un viaje a las estrellas. La historia de las pirámides es una historia de misterio, pero el mayor misterio de todos no se encuentra en el interior de los monumentos, sino en un lugar que se ha perdido en el tiempo. Hablamos de la biblioteca de la pirámide, un lugar que los antiguos egipcios creían que era el hogar del conocimiento más sagrado,
un conocimiento tan peligroso que se guardaba bajo llave. La historia oficial dice que no existe, pero los rumores, los textos antiguos y las evidencias circunstanciales sugieren lo contrario. La historia es la siguiente. En el siglo XIX, un egiptólogo, un tal Howard Bisse, se adentró en la Gran Pirámide en busca de la tumba del faraón. En su búsqueda, Bisse se encontró con una serie de pasillos, algunos de ellos tan estrechos que no cabía una persona. Después de semanas de trabajo, sus hombres lograron abrirse camino en un pasillo que los llevó a una cámara que no estaba en el mapa. La cámara no tenía nada, excepto una serie de inscripciones en las paredes. Eran jeroglíficos que no se parecían a nada que se hubiera visto antes. Eran extraños, con una forma y una estructura que no se correspondía con el antiguo Egipto. Bisse, que no era un egiptólogo, sino un explorador, no entendía lo que veía. Hizo un croquis de las inscripciones y las publicó en su libro, pero la comunidad científica las ignoró. Décadas después, un egiptólogo, un tal Flinders Petrie, examinó los croquis de Bisse y llegó a una conclusión aterradora. Las inscripciones no eran jeroglíficos, sino una forma de escritura, una escritura que se parecía a la escritura de la civilización atlante. Los textos hablaban de una tecnología perdida, de una energía que se podía usar para construir y para destruir. La biblioteca de la pirámide no era una biblioteca de libros. Era una biblioteca de energía. Un lugar donde los sacerdotes guardaban el conocimiento más sagrado, un conocimiento que era demasiado peligroso para el mundo. Los textos hablan de un poder que se podía usar para mover la piedra, para levitar, para crear y para destruir. Y el hecho de que se guardaran en la Gran Pirámide, el monumento más grande y más indestructible del mundo, es la prueba de que el conocimiento era tan peligroso que necesitaba ser sellado en la piedra. ¿Qué era este conocimiento? ¿Era el conocimiento de la energía, de la gravedad, de los secretos del universo? Y lo que es más importante, ¿dónde está ahora? La biblioteca de la pirámide no es una leyenda. Es una realidad. Una realidad que nos obliga a cuestionar si la Gran Pirámide es una tumba, o un depósito de un conocimiento que se ha perdido. La tercera y más pequeña de las pirámides de Giza pertenece al faraón Menkaura. A diferencia de las otras dos, esta pirámide es un recordatorio de un fracaso. Su revestimiento de granito, que se suponía que debía cubrir toda la pirámide, se detiene abruptamente a mitad de camino. La historia oficial dice que el faraón murió antes de que se terminara. Pero lo que la historia no te cuenta es que la pirámide de Menkaura es un lugar de pánico, de miedo y de un fantasma que no quería que la pirámide fuera abierta. La historia es la siguiente. En el siglo XIX, un egiptólogo, un tal Howard Bisse, se adentró en la pirámide en busca de tesoros. Con una arrogancia sin límites, usó dinamita para abrirse camino en la pirámide. Pero a medida que avanzaba, sus hombres se encontraron con una serie de obstáculos. Los pasillos se estrechaban, las puertas de piedra se atascaban, y las trampas de piedra se activaban sin razón. Después de semanas de trabajo, Bisse logró llegar a la cámara principal. Se encontró con un sarcófago de basalto. Era un sarcófago hermoso, con un brillo que parecía emanar de su interior. Bisse, que creía haber encontrado el tesoro de Menkaura, ordenó a sus hombres que lo sacaran. Pero a medida que lo hacían, los hombres se encontraron con una serie de obstáculos. Los pasillos se volvieron estrechos, las rampas se volvieron resbaladizas, y la pirámide parecía resistirse a la salida del sarcófago. Se dice que los hombres de Bisse oían susurros, como si la pirámide estuviera viva, y les estuviera advirtiendo. A pesar de todo, lograron sacar el sarcófago y llevarlo a un barco en el Nilo para enviarlo a Inglaterra. Pero el barco se hundió en el Mediterráneo, y el sarcófago de Menkaura se perdió para siempre. El fracaso de la pirámide, su revestimiento incompleto, y la pérdida del sarcófago, no son una coincidencia. Es un castigo. Un castigo por la arrogancia de Bisse, y por su falta de respeto hacia la tumba de un faraón. El fantasma de Menkaura, dicen los rumores, se le apareció en un sueño, y le dijo que la pirámide no era para los vivos, sino para los muertos. Y el hecho de que el sarcófago se perdiera en el mar es la prueba de que el fantasma de Menkaura no quería que la pirámide fuera abierta. La pirámide de Menkaura es una historia de pánico, de miedo y de un fantasma que no quería que la pirámide fuera abierta. Es una historia que nos dice que las pirámides son más que simples monumentos. Son lugares de poder, lugares de misterio, y lugares de un fantasma que se niega a descansar en paz. En la Gran Pirámide, existe una habitación que es un enigma para los arqueólogos, la anticámara. Un espacio pequeño,
ubicado entre la Gran Galería y la Cámara del Rey. La historia oficial dice que su propósito era una trampa, un mecanismo de seguridad para proteger la tumba del faraón de los saqueadores. Pero al observar su estructura, te das cuenta de que no es una trampa. Es un caos. Un laberinto de piedra que se construyó con un propósito mucho más oscuro y siniestro. La anticámara es un espacio de 4 metros de largo, con un techo bajo y una serie de ranuras en las paredes. Se cree que estas ranuras servían para alojar unas grandes losas de granito que, al ser liberadas, sellarían el pasaje. Pero al examinar la cámara, te das cuenta de que las losas nunca se usaron. La cámara estaba vacía, y las ranuras estaban limpias, como si nunca se hubieran usado. Esto nos dice que la anticámara no era una trampa. Era una trampa que nunca se activó. Y la pregunta es, ¿por qué? Algunos investigadores han sugerido que la anticámara era un lugar de rituales. Un lugar donde los sacerdotes realizaban un ritual de purificación antes de entrar en la tumba del faraón. Pero la falta de inscripciones en las paredes, y la extraña estructura de la cámara, hacen que esta teoría sea poco probable. La teoría más inquietante es que la anticámara no era para los humanos. Era para los fantasmas. Un lugar donde el alma del faraón, al entrar en la cámara del rey, tenía que enfrentarse a una serie de obstáculos. Los sacerdotes, al construir la anticámara, no estaban construyendo una trampa para los saqueadores. Estaban construyendo una trampa para los fantasmas. Una trampa para asegurarse de que el alma del faraón no pudiera escapar. Es una idea aterradora, porque nos dice que los antiguos egipcios no solo se preocupaban por la vida después de la muerte, se preocupaban por el destino de las almas. Y el hecho de que la anticámara se dejara vacía, nos dice que algo salió mal. La trampa no funcionó. Oh, y esto es lo más inquietante, la trampa no era para los fantasmas. Era para los humanos. En las profundidades de la pirámide de Amenemhat III, en Agüera, existe un laberinto tan vasto y complejo que los antiguos griegos lo llamaron el laberinto, considerándolo una de las maravillas del mundo. La historia nos dice que era un lugar de ofrendas y de rituales. Pero la verdad es que era un oráculo, un lugar donde los sacerdotes se adentraban en un laberinto de piedra para comunicarse con los dioses del inframundo y para obtener respuestas que los humanos no estaban destinados a oír. La historia es la siguiente. En el siglo XIX, un egiptólogo, un tal Flinders Petrie, se adentró en el laberinto. Después de semanas de trabajo, se encontró con una serie de pasillos que se extendían en todas las direcciones. No había sarcófagos, no había tesoros, solo un laberinto de piedra. Pero en el centro del laberinto, se encontró con una cámara subterránea. Era un lugar oscuro y húmedo, y en el centro, había un pozo. El pozo era tan profundo que Petrie no pudo ver el fondo. Al lanzar una piedra, el eco resonó durante segundos. Era el pozo de las respuestas, el lugar donde los sacerdotes se adentraban en el inframundo para comunicarse con los dioses. La historia de los oráculos es una historia de misterio y de poder. Los sacerdotes, al entrar en el laberinto, se sometían a una serie de rituales. Tenían que caminar en un patrón específico, y tenían que pronunciar una serie de oraciones. Si lo hacían bien, los dioses les daban respuestas. Si lo hacían mal, el laberinto se convertía en una trampa, y los sacerdotes se perdían en el inframundo. El oráculo del laberinto es un recordatorio de que los antiguos egipcios no solo se preocupaban por la vida después de la muerte. Se preocupaban por el destino del mundo. El laberinto era un lugar de poder, un lugar de misterio, y un lugar de un conocimiento que se ha perdido. El pozo de las respuestas es la prueba de que en las pirámides, a veces las respuestas no se encuentran en los libros, sino en las profundidades de la tierra. En el Serapeum de Saqqara, el laberinto subterráneo que ya exploramos, se encuentra el sarcófago más asombroso de todos. No es el de un faraón, ni el de un toro sagrado. Es un sarcófago de basalto. Este material es tan duro y tan pesado que es casi imposible de tallar y de mover. Los arqueólogos, al encontrarlo, se dieron cuenta de que no era como los otros. Tenía una forma extraña, con un brillo que parecía emanar de su interior. La historia oficial dice que el sarcófago era para un toro sagrado. Pero la falta de cuerpos, y la inmensidad del sarcófago, hacen que esta teoría sea poco probable. El sarcófago de basalto es un misterio. Es un objeto que no debería existir. Un objeto que se hizo con una precisión y con una tecnología que no se corresponde con la época. Y la pregunta es, ¿para qué se hizo? Algunos investigadores, los más audaces, han sugerido que el sarcófago de basalto no era para un toro, sino para algo más.
algo que se consideraba tan peligroso que necesitaba ser sellado en la piedra. El basalto es una roca volcánica, y se creía que era un material que tenía una energía mágica. Se usaba para sellar portales, para contener demonios y para proteger a los vivos de los muertos. El sarcófago de basalto, en lugar de ser una tumba, era una prisión. Una prisión para un ser que no era de este mundo. ¿Es una teoría descabellada? Tal vez. Pero la evidencia está en el sarcófago. El material, la forma, la precisión, todo apunta a una verdad que la historia se niega a aceptar. El sarcófago de basalto es el final de un viaje. El final de un viaje al inframundo. El final de un viaje para sellar algo que era demasiado peligroso para el mundo. Es el final de un viaje que nos dice que las pirámides no son tumbas. Son prisiones. Prisiones de piedra que se construyeron para un propósito que se ha perdido. La historia oficial de las pirámides nos habla de túneles y de pasillos que se usaban para los rituales funerarios. Pero la verdad es que muchos de estos túneles no tienen un propósito claro. Son demasiado estrechos, demasiado largos y demasiado complejos para ser simples pasillos. Algunos investigadores, los más audaces, han sugerido que no son túneles, sino portales. Túneles del tiempo que se usaban para viajar en una dirección que se encuentra fuera de nuestra propia dimensión. La historia es la siguiente. En la necrópolis de Saqqara, se han descubierto una serie de túneles que se extienden en todas las direcciones. No son para los faraones, ni para los sacerdotes. Son para algo más. Los túneles son tan estrechos que solo una persona puede entrar, y se extienden en las profundidades de la tierra. Los arqueólogos, al explorarlos, se han encontrado con una serie de obstáculos. Los pasillos se tuercen, las paredes se mueven, y los túneles se cierran sin razón. Es como si los túneles no quisieran que los humanos entraran. La teoría de los túneles del tiempo es la siguiente. Los antiguos egipcios creían en el concepto del tiempo como una espiral, no como una línea recta. Creían que el tiempo se podía doblar, que se podía viajar a través de él. Y los túneles de Saqqara eran el lugar donde los sacerdotes, al entrar en un estado de trance, podían viajar en el tiempo. No a un lugar en el pasado o en el futuro, sino a un lugar que se encuentra fuera del tiempo. Los túneles del tiempo son un recordatorio de que los antiguos egipcios no solo se preocupaban por la vida y la muerte. Se preocupaban por el tiempo, por el espacio, por los secretos del universo. Los túneles son un viaje que se hace en una sola dirección. Un viaje que nos dice que la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que creemos. En la Gran Pirámide, existe un lugar que los arqueólogos evitan a toda costa. No es la cámara del rey, ni la de la reina, sino la cámara de la ascensión. Este lugar es un misterio. Es una cámara pequeña, ubicada en lo alto de la pirámide, que se supone que era el lugar donde el alma del faraón ascendía al cielo. Pero al examinar la cámara, te das cuenta de que no es una escalera. Es un lugar de rituales, un lugar de poder, y un lugar que se parece más al infierno que al cielo. La historia es la siguiente. En la década de los 60, un egiptólogo, un tal Zahi Hawass, se adentró en la cámara. Después de meses de trabajo, logró abrirse camino en un pasillo que lo llevó a una cámara que no estaba en el mapa. La cámara era pequeña, con un techo bajo y una serie de inscripciones en las paredes. Eran jeroglíficos que no se parecían a nada que se hubiera visto antes. Eran extraños, con una forma y una estructura que no se correspondía con el antiguo Egipto. Los textos hablaban de un ritual de ascensión, un ritual en el que el alma del faraón tenía que pasar por una serie de pruebas. Si pasaba, ascendía al cielo. Si no, descendía al infierno. La cámara de la ascensión es un lugar de terror. Un lugar donde el alma del faraón se enfrentaba a sus miedos, a sus demonios, a sus pecados. Y el hecho de que se guardara en lo alto de la pirámide, el lugar más sagrado de todos, es la prueba de que el ritual era tan peligroso que necesitaba ser sellado en la piedra. ¿Qué era este ritual? ¿Era un ritual de purificación o un ritual de tortura? Los textos hablan de un poder que se podía usar para levitar, para viajar entre dimensiones, para crear y para destruir. Y el hecho de que el faraón tuviera que pasar por una serie de pruebas es la prueba de que el poder no era para los débiles. Era para los fuertes. La cámara de la ascensión es un recordatorio de que los antiguos egipcios no solo se preocupaban por la vida y la muerte. Se preocupaban por el destino del alma. Y el hecho de que hayan construido un lugar para el ritual de ascensión, nos dice que creían en un cielo y en un infierno, y que el destino del alma era un juego que se jugaba en la cámara de la ascensión.
En el corazón de la Gran Pirámide, existe un misterio que se esconde a plena vista. No es la cámara del rey, ni la de la reina, sino el último sello, una pieza de piedra que se usó para sellar el pasaje que conduce a la cámara del rey. La historia oficial dice que era una simple puerta, una forma de proteger la tumba del faraón de los saqueadores. Pero al examinar la puerta, te das cuenta de que no es una puerta. Es un sello de un ritual, un sello que nos dice que el viaje a las pirámides no es un viaje a una tumba, sino un viaje a un lugar de poder. La historia es la siguiente. En la gran galería, el pasillo que conduce a la cámara del rey, existe un pasillo que se extiende en las profundidades de la pirámide. El pasillo está bloqueado por una serie de grandes losas de granito, que se usaron para sellar el pasaje. Pero al examinar las losas, te das cuenta de que no son simples losas. Tienen una forma extraña, con un brillo que parece emanar de su interior. Y en las losas, se han encontrado una serie de inscripciones, jeroglíficos que no se parecen a nada que se haya visto antes. Los textos hablan de un ritual de sellado, un ritual en el que los sacerdotes, al entrar en la cámara del rey, tenían que sellar el pasaje para asegurarse de que el alma del faraón no pudiera escapar. El último sello no es solo una puerta. Es un sello de un ritual, un sello que nos dice que el viaje a las pirámides no es un viaje a una tumba, sino un viaje a un lugar de poder. El sello es una prueba de que los antiguos egipcios creían en el poder de la piedra, en el poder de la magia, en el poder de un ritual que se ha perdido. El sello es un recordatorio de que las pirámides no son tumbas. Son portales que se sellaron para un propósito que se ha perdido. Hemos viajado a través de un laberinto de túneles, cámaras y misterios. Hemos visto que las pirámides no son tumbas. Son portales que se sellaron para un propósito que se ha perdido. Pero ahora, es el momento de regresar a la luz. Es el momento de revelar la verdad. La verdad no es un tesoro. La verdad no es una momia. La verdad es un concepto que los antiguos egipcios entendían, y que nosotros hemos olvidado. La verdad es que las pirámides no se construyeron para la vida después de la muerte. Se construyeron para la vida antes de la muerte. Se construyeron para un ritual que se hacía para alcanzar la iluminación, para trascender el cuerpo físico, para viajar a un mundo que se encuentra más allá de nuestra propia dimensión. El sarcófago vacío en la cámara del rey no es un vacío. Es un espacio que se usaba para la meditación, para la ascensión. El esqueleto de un niño no es un esqueleto. Es una prueba de que el ritual de ascensión era tan peligroso que solo los más puros de corazón podían hacerlo. Las pirámides no son tumbas. Son máquinas que se usaban para la meditación, para la ascensión, para la trascendencia. Y el hecho de que se hayan perdido es una prueba de que el conocimiento de la ascensión se ha perdido. Pero el conocimiento no se ha perdido para siempre. Se encuentra en la piedra. Se encuentra en las paredes de las pirámides. Se encuentra en la historia. Y es el momento de que la historia se revele. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos descendido a la oscuridad de las pirámides y hemos ascendido a la luz de la verdad. Hemos visto que la historia que nos han contado es una mentira que se ha mantenido en el tiempo para proteger un conocimiento que es demasiado peligroso para el mundo. Pero ahora, ese conocimiento es tuyo. La verdad te ha sido revelada. Y el legado final de las pirámides no es el oro, no es la momia, no es la historia. Es la transformación. Las pirámides no son tumbas. Son una lección que nos dice que el conocimiento es poder, que el vacío es más importante que la presencia, y que la historia que nos han contado es solo una parte de una narrativa mucho más grande y mucho más compleja. El legado de las pirámides es que te has transformado. Ya no eres un turista. Eres un buscador de la verdad. El esqueleto de un niño en la cámara del rey, el sarcófago vacío, el túnel que conduce a la nada, la biblioteca de la pirámide, la cueva de los pájaros, el oráculo del laberinto, la cámara de la ascensión, el último sello. Todo esto es un rompecabezas. Y tú, al ver este vídeo, has encontrado la última pieza del rompecabezas. La pieza que te dice que la historia no es algo que se escribe en los libros, sino algo que se vive. Te has transformado. Y ahora, el mundo te pertenece. Ya no eres un espectador, eres un participante. Y el legado final de las pirámides es que tienes la responsabilidad de buscar la verdad en todas las cosas, de cuestionar la historia, de mirar más allá de la superficie. Y de encontrar la verdad,
la verdad que se esconde en las sombras.